Después de que la Corte Constitucional diera vía libre al plebiscito como mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz, el gobierno, partidos políticos y organizaciones sociales iniciaron la campaña por el sí. ¿En qué consiste? ¿Cuáles serán sus estrategias? ¿Cómo enfrentarán a la oposición? Aquí les contamos. Con este efusivo aplauso, miembros del alto gobierno y organizaciones sociales celebraron la decisión de la Corte Constitucional de avalar el plebiscito por la paz. En el acto simbólico que se llevó a cabo esta tarde en la Corte Constitucional, los organizadores llevaron camisetas y pancartas alusivas al sí a la paz. El presidente Santos se reunió con el exmandatario César Gaviria y acordaron estrategias para asegurar el triunfo del plebiscito. Yo creo que vamos a tener una gran coalición que es muy similar a la que tuvimos para la segunda vuelta, donde nos acompañó muchos de los sectores independientes. También el expresidente condenó la campaña que está circulando por internet, en donde invitan a marchar con camisetas y banderas negras en contra de la paz. Las banderas negras y las camisetas negras son del fascismo. Hay que acordar que eso era lo que hacía Mussolini en Italia. El senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, aseguró que apoyar esta iniciativa no quiere decir que estén de acuerdo con el gobierno del presidente Santos. Aquí lo que se va a votar es si vamos a desarmar pronto a las FARC o no. Y en ese sentido, entonces, ¿qué es lo que dice el Polo Democrático Alternativo? Gobierno de Santos no, pero proceso de paz sí. El senador de la Alianza Verde, Antonio Navarro, señaló que su partido trabajará para superar el umbral del 13% y que el reto es convencer a los escépticos. Si se abstienen, pues eso es mirar para otro lado cuando estamos decidiendo el futuro del país. Si votan por el no, continúa el conflicto. Si votan por el sí, se desarman los guerrilleros. Esto van a ver. Sectores de la izquierda, encabezados por la exsenadora Piedad Córdoba, le presentaron al presidente Santos la campaña que utilizarán para apoyar el plebiscito y se comprometieron a conseguir 10 millones de votos por el sí. Vamos a trabajar sin desmayo, hasta el cansancio, porque realmente Colombia se está jugando aquí una carta muy importante. La paz sí es contigo. Muchas gracias. Sí es contigo. Desde ya, las fuerzas políticas que están con el gobierno en el plebiscito por la paz comenzarán la tarea de pedagogía para lograr el respaldo de los colombianos. Y la oposición, en cabeza del Centro Democrático, estudia si lidera una campaña por el no o apoya la abstención a las urnas. El expresidente Álvaro Uribe aseguró que el gobierno y sectores del Congreso están buscando un atajo para elevar a rango constitucional los acuerdos con el terrorismo. Desde su finca en Río Negro, Antioquia, el expresidente Uribe dejó en claro su posición frente a la aprobación del plebiscito en la Corte Constitucional. El presidente y las mayorías del Congreso busquen otro atajo o acudan a la reforma ordinaria de la Constitución para buscar elevar los acuerdos con el terrorismo a normas constitucionales inmodificables. El engaño es decir que el gobierno es el primero en consultar con los ciudadanos lo acordado con el terrorismo. El hoy senador del Centro Democrático reiteró sus dudas, críticas y cuestionamientos al proceso de paz con las FARC y a la que calificó como desigualdad a la hora de promover el sí y el no en el plebiscito. Es el hecho de tener una sola pregunta para tantos temas controversiales que el gobierno oculta tras la cautivante palabra paz. Lo formal es la negación de recursos oficiales para publicidad del no o de la abstención y la coacción oficial a servidores públicos y al sector privado para el sí. Lo que no aclaró es si su partido va a promover la abstención o el voto por el no. Precisamente esos son los dos caminos que hoy tienen dividida a la oposición frente al plebiscito por la paz. Para el senador del Centro Democrático, Iván Duque, la discusión va mucho más allá. Asegura que este mecanismo de refrendación es tramposo. Bajar el umbral del 50% al 13%, permitir que los funcionarios públicos hagan campaña, darle al gobierno la posibilidad que utilice toda su propaganda. Para el exministro Carlos Holmes Trujillo, la mejor postura es abstenerse, pues no considera suficiente avalar los acuerdos con un sí o un no. Hacerle una sola pregunta a la gente cuando se trata de acuerdos tan complejos es una trampa democrática. Para otros opositores, la abstención significaría algo así como perder un partido por W, es decir, dejar que otros decidan el futuro de los acuerdos. Por eso insisten en el camino del no. No se les va a exigir reparar a las víctimas con los recursos del narcotráfico. El narcotráfico va a ser declarado un delito político, van a quedar protegidos contra la extradición, etcétera, etcétera. Se espera que mañana los miembros del Centro Democrático, en cabeza del expresidente Uribe, definan su posición oficial y terminen la encrucijada que tienen frente al plebiscito.